En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad. Venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta introducción a lo que es el Evangelio de Juan se conoce dentro de los ambientes intelectuales o estudiosos de los Evangelios como prólogo, aunque parece corresponder más bien a lo que es como un himno a Jesucristo, porque lo resalta sobre todas las cosas. Si se lee, en este caso, relacionándolo con lo que son los dos siguientes capítulos, puede percibirse lo que viene a ser como un eco, como una resonancia de lo que es el libro del Génesis,
pero aquí lo encontramos en el Evangelio. El autor sagrado, el evangelista, parece indicar que piensa con Jesucristo en una nueva creación, una nueva historia. Estos primeros versículos tienen la función que en los otros evangelios, en el caso de Mateo y Lucas, ellos hacen los relatos de la infancia, de cómo nació y todo. Recordemos que en Marcos no se menciona cómo nació Jesucristo, sino se presenta ya siendo adulto, lo que sería su etapa apostólica. Y en el caso de Juan, vemos que se remonta incluso más allá de su nacimiento, para dejarnos en claro que Jesucristo, siendo Dios, ya existía incluso antes de María y antes de toda la creación. Por eso es que podemos tener una relación con lo que es el Génesis, es decir, una nueva historia. Ahora, vemos que aquí se remonta a lo que es la eternidad de Dios. Cierto es que no podemos así conocer todo lo que es en relación a la eternidad de Dios, porque lo que sabemos es lo que Él mismo nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo inspira a estos hombres de Dios, a estos hombres consagrados. Alguna persona quizá querrá poner como objeción el hecho de ¿y cómo uno tiene la seguridad de que esas personas son inspiradas por Dios? Bueno, pues por lo mismo que yo podría decir, bueno, si estas personas están en constante oración, en el caso de Juan, si estuvo cerca de Jesucristo, si reciben el Espíritu Santo y se presentan muchos hechos sobrenaturales, son evidencias claras. No puedo decir que cualquier persona es inspirada por Dios, si no conozco algo también de lo que realiza. Ahora, en el caso de Juan, presenta lo que es la palabra en 3 fases. Tengamos presente que aquí al referirse Juan a lo que es la palabra, habla del verbo, el verbo encarnado, es decir, Jesucristo. Y aquí los estudiosos resaltan que Juan presenta lo que es la palabra en 3 fases. Lo que es su preexistencia, que nos lo presenta desde el versículo 1 al 5, también lo que es su entrada en el mundo de los hombres, que es en el versículo del 6 al 13, y vemos lo que es su encarnación, el versículo 14 al 18. Con relación a lo que es la preexistencia de Jesús, Juan afirma 3 cosas: que existe desde la eternidad, es decir, no fue creado; también que es persona y es de naturaleza divina. Podemos así resaltarlo de una manera ya incluso más conocida: verdadero Dios, verdadero hombre. Y presenta que por eso Él, es decir, Jesucristo, que es la palabra, puede hablar de Dios al hombre para colmarlo de vida nueva, porque Él es Dios y viene de Dios. Y en este caso, al hablarnos de Dios y presentarnos a Dios, presentarse Él mismo, espera una respuesta, porque sabemos muy bien que en la palabra se da un diálogo. Yo comunico y espero una respuesta. Yo les doy a conocer quién es Dios, pero también espero que ustedes respondan a ese amor de Dios. En cuanto a lo que es a su entrada en el mundo de los hombres, Juan sitúa en la historia el gran suceso, mencionando que en este caso Juan el Bautista no era la luz. Él no era la luz. Y vemos que es un precursor, el que viene a anunciar la luz. Es un testigo de la luz, no es la luz. Y aquí la luz es persona, y al hablar de luz se refiere a Jesucristo, es Cristo. Y Cristo es esa luz que aclara al hombre
los misterios de la vida, de su razón de ser y también de lo que es su destino último. Es Cristo, no Juan el Bautista, el que puede iluminar al hombre. En este caso, Juan el Bautista se presenta solamente como un testigo, pero al mismo tiempo lo pone frente a una decisión. O se acepta o se rechaza la luz. Y quien recibe a Jesús muestra tener fe, que eso es lo que nos hace falta para reconocerlo. Y al aceptarlo, entonces se convierte por gracia en hijo de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo, por su gracia, comenzamos a ser hijo de Dios. Aquí también encontramos en este Evangelio de Juan lo que es una carga teológica. Por eso es que se le representa a Juan el Bautista cuando se utiliza lo que es la simbología de animales y de personas y de ángeles. Bueno, cuando se utiliza la simbología, se representa a Juan como el águila por ser el más elevado, el más profundo, es más teológico su evangelio. Y entonces encontramos que tiene mucha carga teológica y podemos decir que se concentra en estos versículos que hemos proclamado el día de hoy. Hay que centrar la atención en lo que es el amor infinito de Dios para poder captar lo que es la intención del evangelista, sin llegarnos a perder en lo que sería teoría, en lo que sería solamente puros conceptos. Hay que tratar de profundizar más allá y captar cuál es el mensaje. Vemos pues que también Juan expone la incomprensible paradoja de la encarnación. Para muchos eso es incomprensible, no ven cómo Dios pudo encarnarse, hacerse hombre para mostrarnos el camino. Dios viene, entra en la historia como una persona más y al mismo tiempo nos viene a educar, a enseñar y en este caso nos muestra el camino a la salvación. Entra al mundo para hacernos sus hijos y lo hace porque pues nos ama. Solo así se puede entender que se haga carne en Dios mismo. Y al hacerse carne debemos entender que se hace también lo que es debilidad, impotencia y en este caso pues frágil, condición humana. Pero no pecó. Se hizo en todo igual a los hombres, dirá San Pablo, menos en el pecado. También podemos percibir que se ha preparado en esta afirmación lo que es el terreno para los discursos eucarísticos y sacrificiales del Hijo de Dios que se van a hablar más adelante en este Evangelio. Y en este misterio se inserta también lo que es la afirmación de vivió entre nosotros. Vamos a necesitar entonces más tiempo para ir entendiendo lo que es este evangelio, pero el día de hoy pues nos quedamos ya aquí con lo que es esta pequeña reflexión, esperando que le haya servido y queriendo sacar una reflexión ya más práctica, lejos de la explicación del evangelio, podemos decir esto: Dios se hace hombre y adopta lo que es nuestra condición de seres humanos, para mostrarnos el camino. ¿Qué tanto he asimilado yo el camino que nos ha enseñado Jesucristo? ¿Qué tanto me he acercado a Jesucristo? Entendemos pues que muchas de las veces somos un tanto necios, cerrados y no queremos comprender. Y vemos cómo en el caso de un papá, cuando le dice a su hijo haz esto y no lo hace, y el hijo quizá berrinchudo, geniudo, le dice es que no puedo, no se hace. Y el papá podría decirle sí, cómo no, sí que se hace y vas a ver, te lo voy a enseñar yo. Y en este caso, el papá pone la muestra a lo que es el hijo y le enseña
le enseña cómo se debe de hacer. En este caso, Dios se hace hombre para mostrarnos el camino de la salvación. Aprendamos de Jesucristo, conozcamos más de la Sagrada Escritura para poder entender bien su mensaje, practicarlo y al mismo tiempo hacernos hijos de Dios por su gracia. Nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.